juntas de dilatación del puente, ¿ok? También afectan también a que tenga un mayor impacto de la carga sobre la estructura, ¿ok? Entonces, las variables fundamentalmente tres: la velocidad que transita el vehículo; dos, la condición de la capa de rodamiento asfáltico; tres, las condiciones de las juntas de dilatación. Eso hace que tenga un mayor o un menor impacto. ¿Cómo se evalúa el coeficiente de impacto? Bueno, si regresamos a la norma, a la página 21, ¿ok? Dice fórmula de impacto. Dice el incremento del esfuerzo debería ser de las solicitaciones de carga viva debido al impacto, se expresa como una fracción de la solicitación de carga viva y se calcula por la fórmula esa que aparece allí, ¿ok? Donde I es la fracción de impacto máximo 0,3, ojo con eso, ¿ok? L es la luz en metro de la porción de la luz que se carga para producir el esfuerzo máximo del elemento. Luego dice, a fin de aplicar siempre el mismo criterio, L se considera lo siguiente. Eso no te lo voy a leer porque ya te voy a explicar. ¿Ok? Voy. ¿Cómo se evalúa el coeficiente de impacto? El coeficiente de impacto es la unidad más una fracción más la fracción. Y este valor tiene que ser menor que o igual a 1,3. O sea, no puede superar el valor 1,3. ¿Por qué? Porque la norma está diciendo que la fórmula mediante la cual se evalúa la fracción, y ellos entienden la fracción como el cuánto se incrementa la carga viva. Bueno, se evalúa a través de esta fórmula donde la L que ellos hablan es la luz de cálculo que se considera. ¿Ok? Ellos dicen que esto no puede ser mayor de 0,30. Si esto me da 0,42, yo tengo que tomar 0,30 como máximo. Por eso es que el máximo valor del coeficiente es 1,3. ¿Ok? Bueno, lo que iba a decir en la norma, que yo no continué leyendo, era que ellos te dicen en función de lo que tú estás, del elemento que estás calculando en el puente, cuál es la luz de cálculo a considerar. ¿Ok? Yo, como te estoy explicando hoy, losa, yo te voy a decir, para evaluar el coeficiente de impacto en el cálculo del tramo de la losa, LC representa ¿qué cosa? La luz de cálculo de la losa. Cuando veamos los volados de la losa, te voy a explicar cuál es el LC a considerar para la losa. Cuando veamos el dintel de la pila o de las vigas, yo te voy a decir cuál es la luz de cálculo a considerar. ¿Ok? Entonces, no me voy a poner a explicarte cuál es la luz de cálculo en el cálculo de pila o en el cálculo de viga. No, yo cuando te explique viga, te explico, te digo cuál es la luz de cálculo de viga. Cuando estemos en pila, también te lo voy a explicar. Ahorita estamos en la losa, entonces te aclaré. En la LC que se coloca aquí, acuérdate que estamos en los momentos en el tramo de la losa. La LC es la luz de cálculo de la losa que yo evalué cuando hice el predimensionado de la losa. ¿Ok? Esto usualmente da
¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Me están escuchando? ¿Ven la lámina? ¿Sí o no? La lámina no. La lámina no. No, la lámina profe, no. la lámina no. Ok, ya vamos para allá. Algo está pasando aquí. Y el Zoom me está dando un error. Dice que hay un problema en compartir la pantalla. Eso sí es grave. Vamos a ver. Ok, ahora. Sí, profe, ahí se ve. Ahora sí, Ahora profe. sí. Ahora sí se ve. Pero Okay. creo que ese no es. No, esa no es la lámina. No, ese no es el archivo completo porque se dice clase 9 y esta es la clase 10. Ya. Ah, no, sí. Listo. Ahora sí. Ok. Lo que no puedo activar la cámara, pero bueno, no importa. Sí se está viendo la lámina, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Y me escuchan. Bien. Entonces, lo que yo decía es que, bueno, aquí tenemos entonces la fórmula de la fracción de impacto. Aquí meto la luz de cálculo. Usualmente en losa esto te va a dar superior a 0,30. Vas a considerar 0,30 y por tanto el coeficiente de impacto va a ser igual a la unidad, que es 1, más la fracción de impacto. Si esto tiene máximo valor 0,3, esto va a tener máximo valor 1,3. ¿Ok? Y bueno, ya te dije quién era el factor de mayoración del tren de carga, el factor de continuidad, etcétera, etcétera. Y ya con esto tienes evaluada la fórmula. Fíjate que te voy a hacer un pequeño comentario. Yo te pude haber dicho, mira, para evaluar el momento de carga vía en el tramo de la losa, aplica esta fórmula. LC es esto, P es esto, CI lo evalúas así, esto es tal cosa y esto está listo. ¿Ok? Y en 5 minutos yo te pude haber dicho cómo se aplica esto. Pero digamos, eso es lo que yo justamente no hago en una clase de puente. Yo tengo que explicarte a ti de dónde salen las cosas y cómo las vas a aplicar. Y no simplemente a que tú aprendas a hacer una fórmula y no sabes ni qué estás haciendo, ni qué es eso, ni te importa. Porque así, digamos, con date de esta fórmula, mira, así se calcula la carga viva, listo. ¿Quién es Pepe? Es esto, y lo buscas aquí, lo tienes. Esto haces esto, listo, pero esa no es la idea. La idea es que tú sepas de dónde, qué está diciendo las normas y por qué se está considerando esto y qué significa un coeficiente de impacto. ¿Ok? Entonces, es la manera como yo lo sé hacer, no de otra, porque para enseñar a un alumno a aplicar una fórmula, eso no tiene ningún sentido. Mejor se quedan en su casa y ya, porque cualquiera aprende a sustituir un número dentro de una fórmula. Pero hay que hacerlo, creo yo, de la manera como estamos en el curso. ¿Ok? Los momentos de carga viva en los volados, ¿ok? Se van a evaluar por una fórmula que ahora es 4:44. ¿Ok? El momento de carga viva en los volados de la losa de calzada
se evalúan de una manera distinta, y eso lo tiene la norma en la página 35. Creo que ahí llegamos nosotros y nos quedamos. Ok, vamos a ubicar, vayan ubicando ustedes la página 35. Ok, en la página 35. Ok. Bien. Aquí dice, ok, en la página 35 dice, momento en los volados de la losa, dice que el momento de carga viva, mira el signo que le coloco, negativo, ok, porque si es los momentos negativos en los volados, es los momentos en los volados, sin duda que son negativos, y se calcula por la fórmula P multiplicado por X y dividido entre E, que es el ancho efectivo, por el coeficiente de impacto y por el factor de mayoración del tren de carga. Y E, que es el ancho efectivo, se evalúa por esta fórmula, 0,8x más 1,14. ¿Ok? En esta fórmula vamos a leer esta lámina y después leemos lo que dice la norma. La norma P, que es esto, representa el peso de la rueda del eje más pesado del tren de diseño en kilogramos. Es lo mismo, el mismo valor de P que se usaba en el tramo de la losa. X, y ahora es otra cosa, es la distancia de la carga, o sea, donde se voy a poner la carga de la rueda, al eje donde se considera el empotramiento en metros. Eso yo te voy a mostrar ahorita el gráfico. E es el ancho efectivo, que se supone que es el ancho en el cual se reparte la carga. También te lo voy a explicar en la fórmula, en la norma. CI es el coeficiente de impacto, ¿ok? De una vez te aclaro, ¿ok? Que el coeficiente de impacto, la fórmula siempre es la misma, la fórmula nunca cambia. Lo que cambia es quién es LC, ¿ok? Y LC, en el caso de momentos envolados de losa, es el brazo de palanca. En este caso, el valor de X. Y ya tú lo vas a ver en los gráficos que te voy a mostrar, ¿ok? La LC que se considera para el cálculo del impacto de la carga viva en los volados de las losas es el brazo de palanca, que es la distancia X. ¿Ok? Bueno, ya esto tú lo sabes, que el máximo valor es 1,30 y este es el factor de mayoración. ¿Ok? Por lo tanto, el coeficiente de impacto y el factor de mayoración del tren de carga son unos coeficientes. El momento te lo está dando esta fórmula que está aquí, donde yo multiplico la carga P por un brazo de palanca que X, eso me da carga por brazo que me da un momento. ¿Por qué se divide entre E? Porque E, que se evalúa por esta fórmula, es el ancho en el cual ocurre ese momento de flexión. ¿Ok? Se supone tú que ese momento, cuando la carga está en el volado, eso ya tengo que mostrarte una gráfica. Aquí lo tengo. ¿Ok? Mira la carga P donde está colocada. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Y vamos a ver aquí, te voy a explicar este gráfico para que se entienda todo lo que estamos hablando. Observa, este es el volado de la losa, que al igual que la carga muerta, donde se considera el empotramiento del volado en AB cuarto, o sea, entre el borde del patín superior de la viga y el eje de la viga, equidistante. O sea que esto es B sub F sobre 4. Ahí se considera el empotramiento. ¿Ok? La carga P, ¿dónde se coloca? De una vez te lo voy a decir. Se coloca a 0,30 o a 30 centímetros de la baranda o de la acera, del obstáculo lateral. ¿Ok? Es el único caso donde la norma permite que una rueda esté a menos de 60 centímetros de un obstáculo lateral. ¿Ok? Aquí la norma prácticamente lo que está haciendo es que está pegando la rueda, la rueda desde el punto de vista físico, el caucho, casi que está pegando de la baranda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, ellos dicen, mira, este volado de la losa hay que, como es un volado, él no reparte carga para ningún lado, hay que tener cuidado con esto,
porque aquí se produce una fricción importante. Entonces dice, bueno, vamos a cuidarnos en salud y en el volado nos vamos a poner la rueda a 61 centímetros del obstáculo lateral. Vamos a pegarla bien de la baranda y la vamos a colocar a 30 centímetros del obstáculo lateral. ¿Ok? Y eso es lo que está. Esa es la posición de una vez. Te estoy diciendo la posición en la cual vas a colocar la rueda del camión para efecto de diseño del volado. ¿Ok? Bien, entonces el brazo de palanca, ¿qué cosa es la X? Es la distancia que hay de la rueda al eje de empotramiento. Aquí lo tienes, este valor de X. ¿Ok? Aquí está la fórmula que tenías, que te mostré antes. Es P por X, esta carga por este brazo produce un momento, ¿ok? En el empotramiento, dividido entre el ancho efectivo, que te voy a explicar qué es eso. Se evalúa el ancho efectivo por esta fórmula que está aquí. Pero antes de ver la fórmula, vamos a ver qué es eso. Mira, aquí te lo representé. Esto es el ancho efectivo. Estas dos líneas están, yo estoy viendo la losa de calzada desde arriba, ¿ok? Estas son las dos líneas de la baranda, o sea que esta distancia es esta línea y esta línea, las dos de la baranda. Aquí está la rueda P que está representada en un punto que está ubicada a 30 centímetros de la baranda. Aquí lo tienes. Este es el empotramiento que está a una distancia X que está aquí y esto está representando el eje de la viga que sería este. ¿Ok? Ajá. Entonces, digamos, si yo coloco una rueda aquí en el volado, en un camión que tiene una rueda aquí y lógicamente la otra rueda está colocada por aquí esta posición, porque el camión no tiene una rueda, tiene dos. Lo que pasa es que como hice un corte no se ve la otra rueda. La otra rueda estaría, suponte tú, por aquí a 1,83 m, que es la distancia entre las ruedas. ¿Ok? ¿Qué pasa? Esta carga que está aquí se reparte en un determinado ancho. Si este puente tiene un largo, esta viga, y la longitud de ese tramo del puente, si tuviese 30 metros, este momento que cuando yo coloco la rueda en este punto, en el volado de la losa, ese momento no va a ocurrir a los 30 metros de largo del volado, ocurre en un sector nada más. Ya a determinada distancia, ese momento no es cero, ya no se produce. Bueno, ¿en qué ancho se transmite o se produce ese momento de flexión cuyo valor es P por X? En el ancho efectivo, que es el ancho E. Entonces, bueno, ¿y cómo se evalúa? Bueno, por esta fórmula, 0,8 el brazo de palanca más 1,14. Esto ellos en su investigación que hicieron determinaron que esta fórmula, con esta fórmula se obtiene el ancho en el cual ocurre ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Ya presta atención a esto. Acuérdate que yo estoy calculando momentos para un metro de ancho de la losa, ¿verdad? Suponte, vamos a valores numéricos, que P fuese 1000, que X me dé 0,20, por decir algo. 1000 y X me dio 0,20 de acuerdo a mi volado, ¿ok? Ajá, y yo evalúo el ancho efectivo y eso me da 2 metros, ¿ok? ¿Cuánto es el momento que se produce? El valor de P que te dije que era 1000, ¿verdad? Sería 10. Sería 10. Okay. ¿Y la X cuánto vale? La X te dije que era 0,20. 0,20, ¿sí? Sí, en total, Sí, o sea, esa sí. operación daría... P por daría, X dan daría 10. 200. ¿Ok? Y si lo divido entre el ancho efectivo, que es 2 metros, me da 200 entre 2, ¿cuánto me da? 100. 100. Pensé que era 100, 10 ¿verdad? metros. Sí. ¿Ok? 100 es el momento que se produce en cada metro de losa. ¿Ok? Porque este momento de 200 se ocurre en un ancho de ¿cuánto? Te dije de 2 metros. De 2 metros, te dije, no. Sí. Esto dije que era 1000, esto era 0,20 y él vale 2, ¿verdad? ¿Es correcto? Entonces, el momento vale P por X, que vale 200 y se produce en un ancho de ¿cuánto? De 2 metros. En un ancho de 1 metro, ¿cuánto es el valor del momento? Bueno, divido entre E y me va a dar por cada metro cuál es el momento que se está produciendo. O sea, el ancho efectivo es el ancho en el cual ocurre el momento cuyo valor numérico es P por X. Si quieres hacer una regla de 3, un momento de 200 se produce en un ancho de 2. En un ancho de 1 metro,
¿cuánto será el valor del momento? Bueno, divide P por X entre E, justamente. ¿Ok? A 3 metros aquí no hay flexión en ese volado. La flexión ocurre cercano al valor donde yo tengo la rueda. ¿Ok? Entonces, esta fórmula, esto lo que me está dando es el valor del momento para 1 metro de ancho de la losa. ¿Ok? No sé si está claro lo que estoy diciendo. ¿Sí o no? Sí, profe, creo que sí. Ok, O sea, supongo que este ejemplo numérico. es una condición directa, pues, proporcional al Claro, brazo. suponte tú que yo tengo este volado de 1,10 m aquí. Ah, bueno, no, porque tendría que suponer muchas cosas. Igual yo tengo un ejemplo numérico donde aplicamos esto. ¿Ok? Si cuando yo coloco la rueda, la X, más bien la rueda se pasa del empotramiento, ¿cuánto vale el momento? 0. Porque, digamos, el empotramiento define que los momentos son las cargas que están del empotramiento hacia acá. Pero si cuando coloco la rueda, porque tengo un volado muy chiquito, a 30 centímetros de la baranda y la rueda me queda aquí, entonces ¿cuánto vale el momento? 0, no hay nada que evaluar. ¿Ok? Porque la carga que halló fuera del volado. ¿Ok? Bien, veamos el artículo de lo que dice la norma. ¿Ok? Era la página, no me acuerdo, página 21. No. Ok, página 35. Ok, aquí lo tengo. En la página 35, el artículo 132. Uy, yo no veo eso. Esfuerzo de repartición. Esfuerzo. Ah, ok, sí, aquí lo tengo. En página 35, el punto H dice losas en voladizo. Dice, por medio de la siguiente fórmula para la distribución de la carga en losa en voladizo se proyectan las losas para soportar la carga sin contar con soporte alguno en el borde del volado. Vaya, esto está peor redactado no puede estar. Si es un volado, evidentemente no puede tener soporte en el extremo. O sea, aquí hay un problema de traducción tremendo. Okay, o sea, yo porque sé qué es lo que quiere decir, pero en verdad si tú, alguien que no sabe de esto, lee, aquí no entiende nada. Dice, por medio de la siguiente fórmula, para la distribución de la carga en losas en voladizo, se proyecta la losa para soportar la carga sin contar con soporte alguno en el borde del volado. Bueno, es que si tuviera un soporte en el borde del volado ya no fuera un volado. Pero bueno, la distribución dada incluye el efecto de las cargas sobre elementos paralelos. ¿Ok? Bueno, entonces aquí dice refuerzo principal perpendicular al tráfico. Ese es nuestro caso. Dice las cargas sobre los elementos reforzados en sentido perpendicular al tráfico se reparten de acuerdo con la fórmula. Entonces ahí te dan. E es 0,8x más 1,14, donde ahí está faltando, y luego dice el momento por metro de losa se evalúa como P por X sobre E. Aquí yo te lo puse. ¿Ok? Donde X es la distancia en metros de la carga al punto de apoyo o al punto del empotramiento debería ser. Y E es el ancho efectivo. ¿Ok? Entonces, es más, ya nosotros habíamos leído antes que E estaba representando el ancho efectivo. ¿Ok? Entonces, esta es la formulación para determinar en los momentos negativos los volalosa. Conclusión, lo más importante es saber colocar la carga. ¿Dónde? A 30 del obstáculo lateral. X, que es el brazo de palanca, cómo se evalúa la distancia del empotramiento a la carga. ¿Ok? Y E, que es el ancho efectivo, que es el ancho en el cual se ocurre ese momento cuyo valor numérico es P por X, se evalúa por la fórmula 0,8X más 1,14. Fórmula que tampoco es empírica y esta fórmula tampoco es empírica. El factor de mayoración del tren de carga es un dato y el coeficiente de impacto lo vas a evaluar. Yo creo que no estaba la fórmula. Bueno, no sé qué le dice. Ok. El coeficiente de impacto, la LC, va a representar la distancia que X, porque es la distancia que hay del punto, regreso al gráfico. Este no es. Ok.
el coeficiente de impacto, el valor de la luz de cálculo es X, porque la norma dice, y esto no te lo había dicho, que en cálculo de voladizo, sea de viga, de losa, de cualquier elemento del puente, el coeficiente de impacto siempre es la distancia que hay del empotramiento a la posición más alejada que tiene la carga. ¿Cuál es la posición más alejada que tiene esta carga de aquí? Cuando la estoy pegando al máximo que permite la norma, que es 0,30 del obstáculo lateral. Entonces, por eso es que en el impacto, en los volados, la luz de Profe, cálculo ¿me puede es, repetir esa parte nuevamente? Disculpe. ok, la norma dice que en voladizos, ok, siempre la luz de cálculo para evaluar el impacto es la distancia que hay del empotramiento, o sea, desde aquí hasta la posición más alejada que puede tomar la carga dentro del volado. ¿Ok? Esto es el volado. ¿Cuál es la posición más alejada que puede tener la carga respecto al empotramiento? Cuando está en esta posición, porque yo no la puedo pegar más a la izquierda, porque la norma me dice que lo ponga a 0,30 para castigar bastante el volado. Entonces, esta sería la distancia que hay del empotramiento a la posición más alejada de la carga del empotramiento. O sea, es X. ¿Okay? Si este volado, suponte tú, tuviese 3, 4 metros de longitud y yo tengo la carga, digamos, a 30 centímetros del obstáculo lateral que estaría al final, sería esa distancia. ¿Ok? Dicho de otra manera, es el brazo de palanca. ¿Okay? Bien. Aquí tenemos ahora evaluación de los momentos de carga viva en los volados de la losa. Ok, esto te lo voy a explicar más adelante. Ahorita lo voy a saltar porque quiero empezar a explicarte el momento en empezar ya con los cálculos numéricos. Pero bueno, igual te puedo dar un adelanto porque todavía nos queda algo de tiempo. Ok, fíjate. Evaluación de momento de carga viva en los volados de la losa con acera. Fíjate que esto que yo te expliqué aquí, ahí no había acera, ¿verdad? Entonces era directo. La rueda a 30 centímetros del obstáculo lateral y hago mi procedimiento de cálculo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo no un volado como este, sino que tengo un volado como este otro, donde yo tengo una acera? Es más, esto lo tienes tú en tu proyecto. Tú tienes un volado con acera y un volado sin acera. Cuando tú tienes volado en la losa con acera, hay que hacer 3 casos de carga y diseñar ese volado con el que dé la mayor solicitación. Entonces, fíjate cuáles son los casos de carga que plantea la norma. El caso 1 es, vamos a meter la lámina. Ok. El caso 1 es la carga muerta más la carga viva peatonal, ¿okay? Más la carga viva vehicular. O sea, actúan las 3. ¿Ok? Bueno, entonces fíjate, este es mi volado, este es la losa, este es el asfalto, esto que está aquí es la acera, este es mi baranda. ¿Ok? El empotramiento lo fijé a B cuarto, ¿ok? Que está aquí. ¿Ok? Y a esta distancia yo la llamé B. Entonces, ¿qué ocurre? Donde hay que considerar una carga viva peatonal, que es esta, ¿ok? Que se coloca a todo lo ancho de la acera. Estos son los peatones que están encima de la acera. De una vez puedes anotar tú allí la carga viva peatonal, la carga viva peatonal que se considera para el cálculo de carga viva en el puente, en la acera sobre las aceras del puente, es de 400 kilos por metro cuadrado. ¿Ok? Esa es la carga que dice la norma que hay que considerar. 400 kilos por centímetro cuadrado cuando estamos calculando los volados de la losa. ¿Ok? Bien, entonces... ¿Por centímetro cuadrado, profe? ¿Perdón? ¿Por centímetro cuadrado? No, perdón, por metro cuadrado. Disculpa. Okay. 400 kilos por metro cuadrado. Esa es la carga vía peatonal a considerar para efectos de diseño del puente. ¿Ok? Cuando estás diseñando los volados de la losa de calzada. ¿Ok? Cuando estás diseñando otros elementos del puente, la norma, después lo vamos a ver en su artículo, te dice cuál es la carga viva a considerar. De hecho, puedes anotar ahí que esa es la carga que se utiliza también
cuando diseñas pasarelas peatonales. Se considera una carga viva de 400 kilos por metro cuadrado. ¿Ok? Eso es una carga relativamente importante porque tú en un metro cuadrado, o sea, uno por uno, tú vas a meter 4 personas que pesan 100 kilos de peso. ¿Ok? Bueno, tienen que estar abrazados porque si no, no caben. Porque si la persona pesa 100 kilos de peso, pesan 4 personas, pesan 100 kilos de peso, tienen que estar totalmente pegados para ocupar un área de 1 metro cuadrado. O sea que es una carga importante, ¿no? Aunque en edificaciones yo veo que a veces usan esa carga de esos valores. No sé si en bibliotecas, en volados, en balcones. Acuérdense que yo no calculo eso, pero he visto algo y a veces consideran también unas cargas de como de 400 kilos por metro cuadrado. Lo que pasa es que Creo voy que a... son para bibliotecas, profe. ¿Perdón? Creo que es para bibliotecas, profe. Sí, para bibliotecas, algo por el estilo, porque ya no es una carga viva, pero no es una carga viva peatonal. Es la carga viva porque es lo que tú le estás imponiendo a la edificación. En caso de una biblioteca, el peso es bárbaro. Entonces, lógicamente, tienes que aplicar una carga de ese orden de magnitud. Pero no se está pensando en personas aglomeradas. Lo que se está pensando es en una biblioteca y hay libros. Y en el sector donde tiene los depósitos, tiene que considerar una carga de esa magnitud. Bueno, ok, entonces yo coloco mi carga viva peatonal de 400 kilos por metro cuadrado, que es la que voy a colocar aquí, y coloco la rueda, el camión, ahora para la carga viva vehicular, a 30 centímetros de ¿quién? Del obstáculo lateral. ¿Y quién es el obstáculo lateral para el camión? La acera, que llega hasta aquí. ¿Qué está pasando en este caso de carga? Observa que la rueda está fuera del volado de la losa, por lo tanto no hay momento de carga viva vehicular. ¿Ok? La fórmula para hallar el momento último en la losa es 1,3 del momento de carga muerta más 1,67 el momento que genera la carga viva peatonal más 1,67 el momento que genera la carga viva peatonal. Pero ¿qué ocurre? Esta carga está fuera del volado, entonces este momento de carga viva vehicular, ¿cuánto va a ser? 0, ¿ok? Porque la carga quedó fuera del volado. O sea que aquí prácticamente lo que se considera es carga muerta y carga viva peatonal. Pero tú en tu cálculo decís, bueno, como la carga está fuera del volado, el momento de carga viva vehicular es igual a 0, ¿ok? Luego el caso de carga número 2, que lo establece las normas ASTO, dice que tú debes evaluar un segundo caso de carga en donde montas una rueda del camión encima de la acera. ¿Ok? La norma dice que tú debes considerar este caso de carga. Y es justamente lo que yo estoy haciendo aquí. Yo coloqué la otra rueda, estaría, pues, yo en este dibujo debería colocar una carga que sea punteada aquí de la otra rueda del camión, porque, digamos, siempre hay que mostrar dos ruedas, porque si no, esto pareciera una bicicleta, no un camión. ¿Ok? Entonces, aquí debería yo colocar otra carga, aunque sea punteada. ¿Ok? Entonces ahora coloqué el camión encima de la acera a 30 centímetros del obstáculo lateral, que es lo que más me permite la norma pegar la rueda a la baranda para tener más momento en el volado. ¿Ok? Entonces aquí estamos, caso 2, es el camión montado sobre la acera y el momento del volado es 1,3 el de carga muerta, pero observa lo que hay aquí, 1 momento de carga viva vehicular. ¿Ok? O sea, la norma dice que cuando tú consideras el camión montado sobre la acera, el factor de mayoración de la carga viva no debe ser 1,67, sino 1. O sea, que el momento de carga viva al final está mayorado solo por 1,3, igual que el momento de carga muerta. ¿Ok? Ahora tú dirías, bueno, y esa consideración, ¿por qué lo está haciendo la norma? Te lo voy a explicar muy sencillo. Las aceras no están diseñadas para que pase un camión a 80 kilómetros por hora sobre la acera. Es un caso de carga excepcional, porque no es lo usual. Puede ser que un camión eventualmente se monte en la acera porque, digamos, hay un accidentado aquí y demás, y bueno, a lo mejor el carro no se puede, si esta acera tiene 30 centímetros o un poquito más,
difícilmente, difícilmente se puede montar el carro sobre la acera, ¿ok? De hecho, a veces a nosotros en puentes urbanos nos mandan a colocar estas aceras a 30 centímetros de altura para que un carro no se pueda montar. Un camión, por supuesto que se puede montar. Si el camión se monta, ¿ok? Porque hay un accidentado aquí y él quiere pasar, bueno, no lo va a hacer 80 kilómetros por hora. Y eso lo va a hacer ese camión y ya, ¿ok? Eso no es un caso de carga normal. Entonces, la norma, ¿qué dice? Y aquí nuevamente aparece el sentido común. Para que tener un factor de seguridad muy alto ante un evento que ocurre muy pocas veces durante la vida útil de la estructura. ¿Ok? Entonces, bueno, como tú mayoras aquí solo por uno, ¿qué es lo que va a pasar al final? Ese volado aguanta esa carga, sí lo aguanta, pero en vez de tener a lo mejor un factor de seguridad de 2.2, a lo mejor tiene un factor de seguridad de 1.5. Eso es todo. ¿Significa que se va a fallar el volado? No, no falla, solamente que tiene un factor de seguridad un poco más bajo. ¿Ok? Y esto es con ¿qué es lo que está aplicando aquí la norma? Sentido común. ¿Para qué mayorar esto tan alto? Si esto, ¿para qué, digamos, para qué colocarle un factor de 1.67 y tener un factor de seguridad muy alto cuando el camión está pasando sobre la estructura? No, eso va a ocurrir muy pocas veces durante la vida de la estructura. Eso lo que va a pasar simplemente es que tenga un factor de seguridad más bajo, pero para nada significa que esto vaya a colapsar. Te voy a explicar eso que es importante. Imagínate tú una guaya de los ascensores. A lo mejor el ascensor dice que máxima carga 1000 kilos. ¿Ok? Ajá, entonces las guayas en ese momento están trabajando a un determinado esfuerzo. Que más, creo que en los sectores de esas guayas se calculan con un factor de seguridad de 3 o de 4. ¿Ok? Vamos a suponer que de 4, simplificando. O sea que esas guayas aguantan hasta 4000 kilos, pero tú la tienes trabajando a máximo a 1000 kilos. O sea que ellas están trabajando a un esfuerzo bastante bajo. ¿Ok? ¿Qué pasa si tú en un momento determinado decides montar 2000 kilos en el ascensor? ¿Ok? ¿Va a fallar la guaya? No, no falla, porque ella tiene un factor de seguridad de 4. ¿Ok? Cuando tú montas 2000 kilos, ahora el factor de seguridad baja ¿a cuánto? A 2. ¿Ok? No falló la guaya. ¿Ok? Lo que está pasando es que tengo un factor de seguridad un poco menor en el momento que pasa la carga al momento que yo cargo 2000 kilos en el ascensor. Entonces, claro, yo te estoy exagerando, te estoy hablando un ascensor con 1000 kilos y te estoy hablando de que un factor de seguridad es 4. Yo creo que es 3 el factor de seguridad. Pero lo que te estoy haciendo ver es que ante cargas que ocurren pocas veces durante la vida útil de la estructura, no hay que tener factores de seguridad tan altos. Y a eso es que está jugando la norma. ¿Ok? Bueno, pensando en la economía, en el diseño. ¿Ok? Entonces, igualito, y eso no hay que ir muy lejos. Ustedes han visto proyectos estructurales. ¿Y cuáles son los factores de mayoración de sismo? 1. ¿Ok? Creo que si no me equivoco, ustedes en edificaciones usan 1 carga muerta más 1 sismo en X más 0.3 del sismo en Y. Algo así creo que es lo que utilizan. ¿Me pueden corregir, por favor? Sí, profe, efectivamente, es así como usted dice. Ok. Entonces fíjate qué es lo que está pasando. Le estás colocando un factor de 1 al sismo. Entonces el edificio no tiene factor de seguridad. No, sí hay factor de seguridad. ¿Ok? Lo que pasa es, ¿para qué tener un factor de seguridad muy alto ante una carga que va a ocurrir probablemente 1 o 2 veces solamente durante la vida útil del edificio? ¿Ok? Entonces, si no, imagínate, nosotros hacemos, estaríamos mal, ¿ok? Y acuérdate, yo diseño para qué sismo el edificio y el sismo en puente es igualito. Para el sismo de la máxima intensidad esperada en el sitio del puente o en el sitio donde yo tengo mi edificación. A lo mejor durante la vida útil hay 6, 8 sismos importantes, pero probablemente la mayoría de ellos van a estar por debajo del de diseño. Bueno, ahí tengo un factor de seguridad aún mayor, porque yo diseñé para el sismo de la máxima intensidad esperada. ¿Ok?
Si nosotros diseñáramos para que el edificio tuviera un factor de seguridad alto o el puente ante una condición de sismo, en los edificios y los puentes nos costarán el doble o el triple. ¿Ok? Entonces, no, ahí lo que hay que aplicar es sentido común. Ah, tú en una planta nuclear, tú tienes que tener un factor de seguridad alto en sismo. Entonces ya no se manejan esos factores de uno. Probablemente en el diseño de un hospital, de una refinería, hay que tener cuidado con el sismo. Y a lo mejor ahí el caso de el sismo no se mayora por uno, sino a lo mejor que se le mete un factor adicional. Pero ya eso es cuestión de sentido común. Y esto lo manejan mucho las normas. Ok, estos son los únicos dos casos de carga. Aquí evidentemente no hay carga viva peatonal. Ok, porque si está el camión, no puede estar los peatones aquí. Si tuvieran los peatones, estuvieran muertos. Ok, ya serían carga muerta, no carga viva, porque el camión los mató. Ok, entonces aquí no se considera carga viva peatonal, sino solamente carga viva vehicular. Ok, esto me da un momento último, esto me da otro momento último, diseño con el mayor. La norma establece lo siguiente. Perdón, la norma no. La norma establece estos dos casos de carga. En Venezuela nosotros aplicamos un caso de carga que no se utiliza en ningún otro país ni en ninguna otra parte, pero hemos tenido experiencia y el ministerio lo ha hecho en más de una oportunidad, en donde, fíjate lo que ha hecho la gente, han eliminado la acera, o sea, demueles la acera, entonces ahora amplías el pavimento hasta aquí, hasta la baranda, eso hace de los mismos dos lados. Si tú tienes aquí una acera de 1,20 m y 1,20 m la del otro lado, te ganaste 2,40 m. Entonces un puente que tenía 2 canales de circulación, ahora redistribuyes los canales y ahora tienes 3 canales de circulación, eliminando las aceras. ¿Ok? Tú dices, bueno, qué absurdo. Claro que es absurdo. ¿Y qué pasa con los peatones? Ah, bueno, a los peatones a veces lo que le ha hecho el ministerio es que le han mandado a construir una pasarela aquí adosada al puente para que los peatones vayan por aquí y logran el objetivo de aumentar la sección transversal de la vía y de repente de 2 canales pasaron a 3. Yo por lo menos conozco 2 o 3 casos de puentes que eso se ha hecho en Venezuela. Ah, bueno, mira, eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque si tú me eliminas la acera, ahora esto trabaja como trabajar el puente sin acera. Y entonces esto va a producir mayores solicitaciones que estos casos de carga que están aquí. Entonces nosotros en Venezuela hacemos un caso 3, que es carga muerta más carga vía vehicular, eliminando la acera. Y entonces ahora tengo el momento de carga muerta más el momento de carga viva debidamente mayorado. ¿Okay? Entonces, esto es un caso venezolano porque, bueno, particularmente conozco 2 o 3 casos en puentes en Venezuela donde se ha eliminado las aceras para ganar sección transversal, aumentar un canal de circulación y, bueno, los peatones le han hecho una alternativa adosando pasarelas o construyendo un puente peatonal adosado al puente de la vía. ¿Okay? Bien. Ya lo que nos quedan son unos minutos nada más, pero yo quiero, y ya se va a cortar la sesión también, pero yo quiero nada más al menos arrancar el procedimiento de cálculo que lo vamos a detallar mañana. Ok, ya se va a cortar la sesión y todavía nos quedan como 12, 13 minutos de clase. Bien, ahora yo voy a hacer un ejemplo numérico de un cálculo de una losa de calzada. Ok. Aquí está mi puente, tiene esta separación de vigas, tiene esta viga tipo C160, este es mi tren de diseño, incrementado en un 10%, esta es la calidad de mi concreto, la calidad del acero, este es mi recubrimiento. Ok, aquí está la geometría de la baranda, ok, la geometría también de la acera y aquí yo tengo ya el espesor de losa colocado. Se supone que debe ser que yo lo coloqué el dibujo después porque me dio 18. Esto es mi incógnita, esto es SUL, espesor de losa, es lo que yo ando buscando. ¿Ok? Un problema similar al que tú tienes que hacer en tu proyecto de tu losa, de tu tramo corto y tramo largo, igualito a un proyecto, a uno que te va a salir, que vas a tener que hacer en el examen. Esto es exactamente lo mismo, solo que tiene otros datos. ¿Ok? Ya está por cortar.
Ok. Bien, esa es la lámina, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces aquí tengo yo mi tablero y voy a empezar por donde predimensionando mi losa de calzada. Ok, vamos a ver qué es lo que hago. Aquí tengo una losa hiperestática, este es el tipo de viga, esta es la separación de viga, esto es el volado. Fíjate que esto es lo que tú estás haciendo en el estudio económico justamente. Ok, este es mi tren de carga, entonces comienzo, como es una viga prefabricada, calculo B sub F sobre E sub F, ok, entonces no lo voy a buscar, pero eso lo haces tú después. Tú te vas al 160 y te vas a dar cuenta que tiene un B sub F de 80 y un E sub F de 8 centímetros. Divido eso, me da 10, es mayor que 4, por lo tanto el patín es esbelto. Determino la luz de cálculo de la losa. Como el patín es esbelto, la luz de cálculo es luz libre más B sub F sobre 2. ¿Ok? Determino la luz libre. La luz libre, bueno, ya esto tú lo sabes en los problemas que hicimos. La separación de viga menos el ancho de B sub F. ¿Ok? En este caso será 270 menos 0,80 será la luz libre de mi losa. Me da 1,90 m. La luz de cálculo va a ser la luz libre, que es 1,90 m, más B sub F sobre 2, que es 0,80 sobre 2, me da 2,30 metros. ¿Ok? Con la luz de cálculo determino el espesor mínimo de la losa. Es LC, que es 230 más 305 sobre 30. Esta es la fórmula que ya tú conoces. Como es una losa hiperestática, entonces va multiplicado por 1. Esto me da 0,178. Por lo tanto, el espesor de losa, ¿cuál debería ser? 0,18. Y la luz de cálculo por ahora de la losa, ¿cuál es? 2,30 metros. ¿Ok? Aquí no he hecho nada nuevo. Lo mismito que hicimos y que has hecho tú en tu estudio económico para definir el espesor de losa y la luz de cálculo. ¿Ok? Bien, ojo, si yo te digo en una losa, predimensiona el espesor de la losa, esto es lo que hay que calcular hasta aquí, no hay que hacer más nada. Pero si tú quieres calcular la losa, tú tienes que demostrar que este predimensionado que has hecho, que te dio 0,18, si eso es válido o no es válido. ¿Qué hay que hacer ahora? Evaluar las cargas para ver si esa losa es capaz de soportar las cargas. Hasta aquí lo que esto es que predimensionar la losa. Yo dije aquí tiene 0,18. Puede ser que cuando calcule me da que no, que necesito 0,20. Entonces tengo que cambiar el espesor de la losa. ¿Ok? Bien, entonces comienzo a solicitaciones en el tramo de la losa. La carga de la losa, la W, ¿verdad? Acuérdate que qué fórmula voy a aplicar, la simplificada. La fórmula simplificada dice que el momento de carga muerta, no escribí la fórmula aquí, es W de losa más asfalto por la separación de viga al cuadrado sobre 10, que es la fórmula simplificada y aproximada. Fíjate que aquí coloqué el símbolo de aproximado. Calculo el W de la losa. El W de la losa es el espesor por el gamma. ¿Ok? Por 1 metro de ancho, bueno, eso me da 450 kilos metros cuadrados. El doble del asfalto es, como mi puente tiene 4 centímetros, vamos a enviar 4 centímetros de asfalto, entonces voy a colocar 8 centímetros, 2 por 0,4, considerando repavimentación por el gamma del asfalto, que en este problema es 2200, me da 176 y el W total es 626 kilos por metro cuadrado. Esa es la carga por metro cuadrado que yo tengo sobre mi losa. El momento que WS sub B cuadrado sobre 10 me dio 626,73. Dio un número parecido a este. ¿Ok? Bien, entonces este es mi momento de carga muerta ya evaluado. Ese momento de 666 y tanto, estoy en la 18. Vamos a ver dónde ocurre ese momento. Ya va.
Estoy buscando la lámina donde teníamos dibujado. Ah, eso era en la clase anterior. Aquí. El momento 626, que es este que yo estoy haciendo aquí, ¿ok? Por la fórmula aproximada, este momento, este y estos tres que están aquí arriba. Estos son los momentos que valen 626. Este momento de carga muerta lo tengo que evaluar y este momento de carga muerta lo tengo que evaluar también. ¿Ok? Regreso a nuestra lámina. ¿Ok? Entonces ahora ya tengo el momento de carga muerta en el tramo de la losa con signo positivo y con signo negativo porque ya te lo he explicado. Y son 626,73, ¿qué unidades? Kilogramo metro sobre metro. O sea, este es el momento que ocurre en 1 metro de ancho de la losa. Vamos para la carga viva en la losa. ¿Cuál era la fórmula? La que yo te expliqué al principio de la clase de hoy. LC más 0,60 sobre 9,75 por el peso de la rueda, por el coeficiente de impacto, por el factor de mayoración del tren de carga y por el factor de continuidad. Ok, chequeamos. Determino la luz de cálculo, ya la conozco, 2,30 metros. La P, el peso de la rueda. Como el tren de carga es el H20 S16, el peso del eje es 14.500 kilos, la rueda a la mitad 7.250 kilos. Ya tengo la P. Paso a evaluar ahora el coeficiente de impacto. El coeficiente de impacto es 1 más la fracción de impacto y la fracción de impacto es 15 entre LC más 38. ¿Okay? El LC es 230 más 38, esto me da 0,37. Como es mayor de 0,30, ¿qué valor voy a considerar para calcular? 0,30. Por lo tanto, el coeficiente será la unidad más la fracción de impacto que me dio 0,3, 1,3. Tengo ya el coeficiente de impacto. Factor de mayoración del tren de carga es un dato de mi proyecto. ¿Cuánto vale el factor de mayoración del tren de carga? Vale 1,10. ¿Ok? Porque es el tren de carga incrementado en un 10%. ¿Ok? Eso yo no lo coloqué aquí, pero aquí está el valor, así lo tengo. Factor de mayoración del tren de carga, 1,10. Factor de continuidad. ¿Ok? ¿Cómo es la losa hiperestática? Entonces el factor de continuidad vale 0,8. Aquí lo tienes por ser una losa hiperestática. Aplico la fórmula. El momento de carga viva es LC 230 más 0,60 sobre 9,75 por P, que es 7.250 kilos, por el coeficiente de impacto que me dio 1,3, por el factor de mayoración del tren de carga, que es 1,10, y por el factor de continuidad, que es 0,8. Eso me da 2.467 kilómetros sobre metro. Acuérdate que esta fórmula te daba el momento por metro de ancho de la losa. ¿Ok? Esto tiene que ser así porque para yo buscar el momento de carga muerta también es por metro de losa. Y este también tiene que ser por metro de losa para poderlo sumar. ¿Ok? Bueno, el momento último, ¿cuál es? 1,3 del momento de carga muerta, que es 600, aquí lo aproximé, 626,73. Aquí no tiene mucho sentido usar decimales porque estaba ya hablando de kilos. Entonces, aquí lo correcto era haber colocado después 627. Aquí lo corregí. ¿Ok? Más 167 por 2.467. Eso me da 6.171 kilogramos metros. Esto es el momento último de diseño de la losa. ¿Ok? En el tramo. Regreso a la lámina que no me acuerdo cuál era de la clase anterior. Déjame ver dónde tengo. No. Aquí creo. Ajá. Ah, bueno, yo no lo tengo aquí colocado. Pero digamos, tú hallaste estos 4 momentos positivos de carga muerta que dio 600 y pico, ¿verdad? Y estos son los momentos de carga viva que son todos iguales, que dio 2.000 y pico, algo así.
y el momento último que yo acabo de calcular, como si es 1,3 este momento más 1,67 este momento, 2,17. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la fórmula del diagrama de momento último? Va a tener esta misma fórmula, ¿ok? Esta misma forma, perdón, ¿ok? Entonces yo sumo 1,3 este más 1,67 este. Igual aquí, igual aquí, igual aquí. Entonces, estos 4 momentos últimos son iguales. Y son iguales a su vez a ¿qué? A los momentos últimos de los volados, de los momentos negativos en los apoyos intermedios. O sea, que estos 7 momentos últimos son exactamente iguales de acuerdo a lo que hemos estado explicando a lo largo de toda la clase. ¿Ok? Ya para terminar. ¿Ok? Bueno, si quieres explico esto, bueno, no, vamos a dejarlo para mañana. Ok, entonces ya yo tengo el momento último de diseño de la losa en el tramo. Ok, este es momento, esto debería tener signos más menos. Los momentos positivos, aquí está escrito, positivos en el tramo y los negativos sobre los apoyos intermedios. ¿Qué te voy a explicar mañana? Cómo determinar ahora el momento último de diseño del volado sin acera, que es este. Aquí está, antes estaba la carga muerta, ahora está la carga bien el volado. Y aquí está el momento último del volado sin acera. Luego el volado con acera, evalúo el momento de carga muerta. Luego hay 3 casos de carga. Uno es el carga muerta, carga vía vehicular peatonal. Me dio este momento último que está aquí, 1800. Luego hago el caso 2, cuando coloco el camión montado sobre la acera. Perdón. No, aquí me salté un montón de láminas. Ok, no. Hice el caso 1. Ok. Hago el caso número 2, que está aquí. Después te vas a ver por qué es tan cortico el cálculo. Ok. Me dio este momento último. Luego hago el caso de carga número 3, que es eliminando la acera, y me dio este momento último. Y al final hice un cuadro resumen. Este es el momento que me dan el tramo. Este es el momento que me da el volado derecho, que es sin acera. Estos son los momentos que me dan en los volados izquierdos, que es el que tiene acera. El caso 1 dio 1800, el caso 2 dio 4000 y el caso 3 dio 6000 y tanto. ¿Ok? Bueno, con esto ahora yo voy a chequear si mi losa aguanta o no aguanta las solicitaciones de carga muerta más carga viva. ¿Ok? Bien, bueno, mañana tenemos esa labor y para que te vayas preparando, ¿qué vas a tener que tú, la entrega de la semana que viene? Bueno, vas a tener que diseñar la losa hasta donde yo logre llegar en la clase de mañana. ¿Ok? Que probablemente sea justamente hasta aquí, porque no todavía hay mucho que hacer más adelante, que en los cálculos de los refuerzos, etcétera, etcétera, pero eso lleva mucho más tiempo. ¿Ok? Lo tengo anotado aquí. No, teorema de barra. Ok, ¿alguna pregunta? Yo le quería hacer una pregunta, pero con respecto al tema anterior sobre los separadores, que me quedó, o sea, me surgió una cuando estaba haciendo lo de las cantidades de obras. ¿Sabe que usted nos explicó que como que no es un rectángulo completo, sino que tiene el pedazo del patín superior? Y entonces, no sé si a la hora de calcular la cantidad de obra, tengo que restarle ese patín que está ahí o simplemente lo calculo como si fuese un rectángulo. La segunda es lo que yo les dije. Digamos, como Sí, tú estás ¿verdad? mencionando, si un área rectangular, inclusive tú te estás comiendo también un pedacito, estás considerando un pedacito del patín inferior. ¿Ok? No sé si me explico. Acuérdate que Sí, sí. tanto el superior como el inferior, tú le estás considerando como si hay separador y no lo hay. Pero el error que se comete por esos triangulitos, esos trapecios que estás considerando es muy pequeño el error. Y para lo que estamos haciendo, que es un predimensionado para tener unos costos estimados para tomar una decisión, digamos,
no es importante ese error que tú estás cometiendo, que estás colocando a lo mejor 1 o 2% más de concreto. ¿Ok? Entonces no vale la pena hacer un cálculo muy sofisticado. Cuando vas a hacer los cómputos métricos ya del proyecto del puente, sí se resta eso y se da el volumen exacto de los separadores. ¿Está respondido? Ok, sí. Perfecto. Entonces, vas a considerar Gracias, profe. la sección rectangular. Bueno, muchachos, nos vemos mañana miércoles. ¿De acuerdo? Chao, profe, muchas gracias, que también. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.